Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es lunes 13 de mayo del 2024 y continuamos con estos programas especiales sobre Palestina. Hoy vamos a hablar de esa Palestina que resiste con un Israel perdido y cada día más aislado. Siempre con nosotros le agradecemos a nuestro querido colega Mayeb Dixi, periodista nacido en Jericó y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Mayeb Dixi, muy buenos días, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? De nuevo, muy buenos días y gracias. Estamos bien, Gracias, bueno, con un Mayeb. poco de afonía, pero no pasa nada. No pasa nada, para eso estamos aquí, para de una u otra forma llevar ese mensaje de la resistencia y la solidaridad del pueblo palestino, que es nuestro objetivo de vida en estos momentos. Más de 36.000 asesinados palestinos por parte del gobierno sionista israelí, más de 15.000 niños entre los caídos, mártires, 80.000 heridos, más de 200 periodistas asesinados. La situación en los territorios, Mayet, ¿cómo podemos describirla a este lunes en comienzo de semana? En este momento que estamos hablando, Israel intenta desesperadamente alcanzar, lograr algún objetivo, como sea, ¿no? Dando carpetazo a todas las negociaciones que se llevaban en el Cairo para que haya alto el fuego. En este momento están abiertos varios frentes en toda la franja de Gaza, tanto en Rafah como en el centro, como en Jabalia, al norte de la franja de Gaza, en donde ayer Israel tuvo que reconocer la pérdida de 10 oficiales y soldados y resultaron heridos más de 50 soldados. Estos se reconocen así, el número es superior, sin lugar a duda. También perdieron 8 tanques. Ayer era un día de sangría para ellos. Netanyahu está empeñado a la desesperada lograr cualquier objetivo. No puede dar marcha atrás porque sabe que es su final, no como persona solo, sino también como gobierno de extrema derecha israelí, y también está poniendo en apuro a la propia candidatura demócrata de Biden, que ha demostrado, ha demostrado su alineación con Israel, incluso en detrimento de su propia campaña electoral, cuando ayer mismo él fue quien también volvió a rechazar el alto el fuego, porque siempre se está empeñado en liberar lo que él llama los rehenes a cambio del alto el fuego. La resistencia palestina ofreció desde el principio 5 condiciones para que haya, digamos, un alto el fuego. Primero, el alto el fuego inmediato, final, levantar el embargo, la retirada total de la franja de Gaza, la vuelta de los refugiados de Gaza a sus lugares de origen, el comienzo de la entrada de víveres sin condiciones bajo auspicio de las Naciones Unidas y comenzar la reconstrucción paulatina de Gaza. A partir de ahí se empieza la tercera etapa de negociar sobre el intercambio de los presos. Estas son las condiciones inamovibles. La resistencia palestina ha dado su brazo a torcer en un momento dado, cediendo en la táctica de cómo llevar a cabo las 3 etapas de negociación. Sin embargo, cada vez se encontraba con que Israel se demostraba más arrogante y que está a la vez apoyada por Estados Unidos, que intentan engañarnos para ganar el tiempo. Antes de ayer hace 3 días hubo elecciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 143 países apoyaron el reconocer a Palestina como Estado de pleno derecho. Fue rechazado por 9 países encabezados por Estados Unidos y 25 abstenciones, lo cual demuestra de nuevo que Estados Unidos es realmente el obstáculo principal
en que haya un alto el fuego y haya una paz justa y duradera en el Oriente Próximo. De hecho, Mayet, tú has tocado algo de las Naciones Unidas y a propósito, Gilad Erdan, que es el embajador de Israelí ante las Naciones Unidas, destruyó en vivo, en directo, en el sitio del Templo de las Naciones Unidas, trituró, rompió en una máquina de forma simbólica la Carta de las Naciones Unidas, un acto grotesco y ofensivo para el mundo. Es decir, cómo Sí, un miembro de las Naciones Unidas destruye la propia carta ahí delante de todo el mundo y no pasa nada. y máxime cuando fueron, gracias a las Naciones Unidas, a las que nosotros tampoco aplaudimos, en el sentido de que dio un derecho a crear un Estado artificial en una tierra que no es suya. Israel existe a merced de lo que la Carta Magna de las Naciones Unidas aprobó en su momento. Israel, sin embargo, a lo largo de estos 75, 77 años desde la creación de las Naciones Unidas, Israel nunca acató ni una sola resolución ni de la Asamblea ni del Consejo de Seguridad. Y Estados Unidos se encargaba siempre de hacer uso del derecho al veto. Ya están más de 45 casos de uso del derecho al veto con respecto a Israel para evitar cualquier condena a ella. Y sin embargo, la chulería llega a este punto, tildar a las Naciones Unidas, a su secretario general, de antisemitas. Ellos pisotean el derecho internacional porque para ellos no existe. Esta es la situación a la que hemos llegado. Mayet, ahí en Rafah, que es la última, digamos, situación humanitaria, ¿cuáles las informaciones que se tienen a partir de la semana pasada cuando Israel ingresa y hace el ataque, incluso en contra de su amo, de los Estados Unidos, y siguen entrando ahí en Rafah? ¿Cuál es la situación humanitaria hoy día? Matizar un poquito, no está en contra de lo que su amo decía que habría que intervenir en Rafah, pero de una forma disimulada, salvaguardando, digamos, ciertos civiles. En vez de matar a 100, mata a 10, para que la opinión pública no esté tan exacerbada en contra nuestra. Entrar en Rafah y ocupando el vaso que une Rafah con Egipto, para evitar impedir cualquier entrada y salida de tanto de personas como de víveres, el único paso que está en manos de los palestinos. Sin embargo, ellos están encontrando una resistencia feroz por parte de los combatientes palestinos en toda Rafah, al este, al oeste. Les han tendido emboscadas en muchos sitios donde el ejército israelí no sabe ni siquiera cómo retirar a sus soldados caídos, ya muertos o heridos. La batalla está en Rafah más cruda cada vez, cada día. Israel está escapando hacia adelante. Pero la batalla no solo está en Rafah, está en el centro de Gaza, en el norte de Jabalia y otras localidades donde Israel decía que había controlado la situación. Resulta que ahora se están lanzando misiles desde ahí al entorno de Gaza, tanto en Asdod como Ascalón, como otras localidades, digamos, entre comillas, israelíes, que son tierras de Gaza, donde viven colonos. Esta es la situación actual. No hay contacto con el exterior para ningún tipo de ayuda que pueda entrar de momento. Desde hace 3 días la gente está enfrentada a su suerte, sin embargo la gente cada vez más empeñada en que no abandona su tierra, o muere o resiste, pero no hay otra forma. Has hablado de Egipto, Mayet. Hace 2, 3 días, Egipto se unió a los países que procuran que Israel sea juzgado por la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa esto para la resistencia y qué significa también para el sionismo israelí esa posición de Egipto? Es lamentable decir que Egipto se incorpore, aunque bienvenido, tardía a pedir la Corte Penal Internacional que juzgue a los dirigentes israelíes. Egipto es el centro, digamos, el poder central de lo que es el panarabismo frente al Estado de Israel.
que fue neutralizado desde los acuerdos de Camp David de 1978. Lamentablemente Egipto parece como si fuera ajeno a lo que está aconteciendo en Gaza, cuando Gaza estaba bajo administración egipcia hasta 1967. Esta es la situación, que no es de extraño el que Egipto, ahora que hay una opinión pública en Egipto, está pidiendo con grito: tenemos que defender a nuestros hermanos en la franja de Gaza. Además, el escandaloso, digamos, o la escandalosa imagen del exterminio que cada vez suscita a opinión pública occidental, incluidas las protestas universitarias en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, no para menos que Egipto se lance a defender, a incorporarse a la condena de los demás. Egipto además está amenazado por el avance de Israel, está amenazado por todas sus políticas y maniobras, complicidad con Etiopía en el sur, con el tema del agua, con el tema de Libia, con el tema de Sudán. Egipto está amenazado su seguridad nacional, por lo tanto tenía que espabilarse y ponerse del lado de los palestinos, no solo como hermanos, sino como causa justa, y también como piedra angular en Oriente Medio. Siempre hemos dicho que Israel dispara, Estados Unidos pone las armas y que Europa tiene el silenciador en este genocidio. En ese silenciador de ese genocidio europeo que hace cómplice esa Europa desde los gobiernos, no de los pueblos, hay que aclarar eso. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes, Mayet, de esa situación de complicidad silenciosa europea? Hay que reconocer que Israel, esta criatura, es invento occidental. Es el invento occidental para desembarazarse de una cuestión llamada la cuestión judía, la persecución de los judíos desde el Renacimiento, lo que se llama Renacimiento en Europa. Las tribunales de Inquisición empezaron en 1492 en España, y a continuación toda la persecución de los judíos, finalmente la persecución nazi, en colaboración con los sionistas precisamente. El hecho de que creara Israel en Palestina, que ha sido un proyecto anglosajón y sionista, no es de extrañar que Europa sea cómplice. Europa sigue vendiendo armas, Israel sigue suministrando al Estado de Israel todos los fueros, colaboraciones a todos los niveles, académicos, comerciales, políticos, mediáticos, científicos. Colabora con Israel. No esperes de la noche a la mañana que esto lo cambien. Lo que ocurre es que, dada la magnitud del genocidio, el despertar de las generaciones jóvenes frente a sus respectivos países, empieza a hacer temblar a estos gobiernos que carecen de estadistas con mira y Europa se silencia, intenta seguir a los americanos en el discurso vacío. Vamos a reconocer al Estado palestino, cuando hayan votado ahora 9 en contra y 25 abstenciones, todos ellos europeos. Si tú quieres que haya paz justa y duradera, tendría que acatar al menos el derecho internacional. Y por lo tanto, no engañes a la opinión pública tuya. Lo hacen de cara a las elecciones para ver si avanzan o se retroceden en las elecciones parlamentarias europeas o internas. Esta es la cuestión. No es cuestión de principios. No defienden el valor o los valores de justicia, de libertad, de derechos humanos, como ha de ser la democracia verdadera. Ellos no se han quedado al descubierto en ese sentido. Los europeos son cómplices como gobierno de la fechoría que Israel sigue cometiendo. De hecho, Mayet, este fin de semana pudimos ver ese circo otanista de Eurovisión que duró 4 horas, pero mientras se daba ese circo otanista en Malmö, allá en Suecia, frontera con Dinamarca, digamos que esas 4 horas, 24 niños fueron bombardeados, asesinados en Gaza. Ese circo otanista donde también
quisieron hacer ese circo para mostrar la cara amable de Israel, pero afortunadamente a las afueras de Malmö, ahí en Estocolmo mismo, en Suecia, total, donde se desarrolló ese circo de Eurovisión, el festival de canciones, para los que no saben de qué se trata Eurovisión. Hubo protestas, Mayet. ¿Ustedes cómo recibieron ese gesto de solidaridad e incluso de algunos artistas que de una forma muy subliminal mostraron alguna forma de solidaridad con el pueblo palestino? Desde hace ya tiempo, muchos ilustrados de sentido común en Europa vienen a cuestionar el por qué Israel, que se dice que es un estado dentro de Oriente Próximo, ¿qué tiene que ver con la Eurovisión? Eurovisión se supone que es una competición artística de la canción en el ámbito europeo. Entonces, ¿por qué Israel tenía que estar ahí? Esto es de entrada. ¿Por qué Israel tenía que jugar fútbol en las competiciones europeas y no las asiáticas, donde se supone que se tenía que estar? Esto demuestra que Israel es una pieza dentro de lo que es el aglomerado occidental, digamos, una criatura no natural, artificial, y la gente se está dando cuenta que Israel, mientras está matando a los niños palestinos, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede tener tripa para poder cantar en un acto, se supone, cultural que aboga por la paz y la igualdad y la cooperación, ¿no? La competencia honesta? Israel no tiene ahí cabida. Esta es lo que realmente añade a la causa palestina mayor todavía apoyo, y descubre que hay lo que acabas lo que preguntabas antes, este cinismo, esta hipocresía de la Europa oficial. Por un lado dice que defiende la libertad y la paz, al mismo tiempo permite a quienes cometen la libertad, digo, el genocidio, que estén presentes en un acto como este. Y eso mismo sucede con la parte deportiva, Mayet. Mientras Rusia ha sido sancionado para no participar con bandera oficial en los Juegos Olímpicos próximos acá en París mismo, el Comité Olímpico Internacional no dice absolutamente nada con la participación israelí y sus atletas, es decir, veto para unos, pero complacencia para el genocida. Esto lo han hecho siempre. Acuérdate que en 1972, cuando los palestinos, para hacer llegar su mensaje al mundo, cuando las Olimpiadas de Múnich fueron ahí para reclamar derechos, en aquel momento la respuesta fue: ¿cómo estáis haciendo acto terrorista en un evento deportivo? No hay que mezclar la política con con el deporte, cuando resulta que ahora lo siguen utilizando según les conviene. En Rusia sí, hay que censurar a Rusia en todos los órdenes, el económico, el cultural, incluso el chantaje, incluso la amenaza. En caso de Israel, hay que dar pruebas de que están cometiendo fraude televisado, y sin embargo necesitamos dar pruebas de que están haciendo genocidio. Las acampadas, Mayet, continúan en todas partes, en universidades, aquí mismo en Ginebra, en Lausanne, acá en Suiza, en Francia, en la Universidad de la Sorbonne, en Po, en distintas partes, allá mismo en España. ¿Cómo siguen ustedes observando ese gesto de solidaridad revolucionaria con el pueblo palestino de parte de los estudiantes en el mundo? Los estudiantes españoles han dado también el ejemplo, han seguido. El boicot empezó hace tiempo en algunas universidades o facultades. Sin embargo, encontraba resistencia porque había complicidad real, y hay una presencia del lobby sionista en las universidades través de la colaboración llamada científico-académica, a través de las becas, etcétera, etcétera. Ahora con esto, y sobre todo el contagio de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, se traslada esta protesta al resto de las universidades del mundo, incluso en España, en Bilbao, en San Sebastián, en el País Vasco, me refiero, en Madrid, en Barcelona, donde ha habido en Barcelona una ruptura total de colaboración con las universidades. Sin embargo, los rectores
el conjunto, la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas acaban de hacer un comunicado con cara de cal y otra de arena, es decir, una cara, digamos, así, muy suave, al mismo tiempo que dicen que no al genocidio, dicen no a las acciones terroristas de Hamas. Dicen que habría que piden el freno del ejército, la operación del ejército israelí, y piden a los palestinos dejen de hacer terrorismo. Piden a que los palestinos suelten a los rehenes, en estos términos, no en términos de intercambiar de presos. No hacen referencia a los derechos de los palestinos inalienables, al respeto al derecho internacional, etcétera, etcétera. Aún así, el comunicado en sí es un avance, pero los estudiantes están por delante de los rectores, están por delante de todo y siguen aferrados a que mientras no haya un alto el fuego definitivo en Gaza y en Cisjordania, esto no van a parar. Algunas universidades, como sabemos, han sido reprimidas, no en España, fuera de ella, pues en Francia o en Alemania o en el propio Estados Unidos sí han sido reprimidos y detenidos muchos de los estudiantes y activistas en este sentido. Pero la movida de los estudiantes continuó. Pero fíjense usted, Mayet, desafortunadamente para los estudiantes que en el caso de Estados Unidos están allí en los actos de solidaridad contra el genocidio israelí, los empresarios norteamericanos, sionistas en su mayoría, han pedido al gobierno y han pedido entre ellos hacer una especie de sindicato de los empresarios para que con inteligencia artificial identifiquen a los estudiantes que están en las protestas para en un futuro no darles empleo de por vida en ninguna de sus empresas allí en los Estados Unidos. ¿Qué tal esto? Es decir, ya te están poniendo la soga en el cuello siendo estudiante para de por vida vetarte porque has hecho una protesta de solidaridad contra un genocidio. Esto no me preocupa porque yo lo que planteo, desafío a que les emplazo a que si tienen futuro estos empresarios, en el futuro ya próximo, para poder imponer sus condiciones, hay un despertar de las nuevas generaciones que está superando con creces todos estos propósitos del sionismo trasnochado en Estados Unidos. La propia comunidad judía, en su mayoría, está saliendo no en nuestro nombre. Por lo tanto, ¿qué empresarios que van a poder atreves contra los de origen musulmán, árabe, africano? ¿Pero qué vas a hacer contra los judíos norteamericanos, que se supone que tenía que ser el soporte del Estado de Israel? Ahora resulta son decenas de miles de ellos están saliendo, rompiendo, negando su pertenencia al sionismo. ¿Qué van a hacer los empresarios? Finalmente, Mayet, el tema de las relaciones de Colombia con Israel sigue candente. Netanyahu ha catalogado a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que rompe relaciones con Israel precisamente a raíz de no estar de acuerdo con el genocidio, lo tilda de ser apoyador de los terroristas. Y hay un rifirrafe entre el gobierno colombiano con el Estado israelí. ¿Cómo están observando ustedes esa situación candente entre un país suramericano en cabeza de un gobierno progresista poniendo a nombre de la humanidad, diciendo alto allí, no más genocidio? Acabas de contestarlo tú con la fechoría, con la arrogancia que le caracteriza a los representantes israelíes en las Naciones Unidas, como rompen la carta, como tildaron al propio secretario general de las Naciones Unidas de antisemita. Todo aquel que critique a Israel es antisemita. Estados Unidos, la sionista por excelencia, tilda a todo aquel que critica a Israel de antisemita. La penalización que se estaban llevando en las cortes jurídicas de Europa, todo aquel que levantara la bandera palestina o critica a Israel estaba, digamos, acusado de cometer un delito. ¿Qué esperes a que hagan esto frente a un presidente tan valiente como Gustavo, que no solo condena, no solo apoya a Sudáfrica
en su propósito ante la Corte de la Haya, sino también se atreve a cortar las relaciones y se atreve a tildar a Israel de lo que es un Estado genocida artificial. Lo que a mí me preocupa es que Israel tenga sus brazos para intentar atentar contra él y contra el gobierno progresista dentro de Colombia. Finalmente, Mayet, esta semana, ¿qué se espera de los acontecimientos allí en los territorios ya para cerrar el programa hoy lunes? La lucha continúa. Ayer había reunión del mando del conjunto de las organizaciones palestinas reunidas en Damasco y se mantuvieron en sus principios básicos que nosotros continuamos la lucha. La lucha nos favorece además. La guerra de desgaste no le favorece a nada. Israel, que Netanyahu quiere ganar tiempo para poder alcanzar algún objetivo de los propuestos por él desde el principio, sin lograrlo. Y nosotros, en cambio, estamos empeñados en continuar nuestra lucha justa, que está encaminada hacia la victoria, hacia hacer que este Estado es un Estado artificial, vencible y un Estado condenado a desaparecer como tal. Además de que al interior el gobierno de Netanyahu no la está teniendo fácil con la oposición. Sí, la oposición lo preocupa, aunque cada vez menos. La sociedad israelí en su conjunto es una sociedad belicista, porque sabe que en la guerra, el Estado de Israel, esta imagen de Israel que es un ejército para un Estado, y no al revés, digo mejor dicho, un Estado para un ejército, no al revés. Resulta que el 94% apoyaban la guerra contra la resistencia palestina en Gaza. En la medida que ellos van desgastándose a lo largo de 7 meses, no tienen capacidad de soporte y aguante, porque no están motivados. Ellos siempre han vivido aislados de este mundo, vivían de forma artificial, ellos gozaban de todos los privilegios de este Estado tan poderoso. Resulta que ahora está tambaleando. Por lo tanto, están encima que tienen sus hijos presos en manos de la resistencia, no solo, por cierto, en Gaza, sino también los presos ahora que capturaron los yemeníes en los barcos israelíes, en Hodeida. Todo esto ya empieza a inquietarles. Ellos también tenían una batalla entre el tipo de Estado, estilo liberal, laico, o un Estado fundamentalista, confesional. Esa es la guerra, no es la guerra para con los palestinos. Aunque hay un sector cada vez intenta, digamos, salir de esta órbita, pero el conjunto de la sociedad israelí es una contradicción interna, porque no hay homogeneidad en la composición del Estado de Israel. Bueno, hemos escuchado en el lunes 13 de mayo a Mayet Disi, periodista, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina, además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Mayet, agradecerte tu tiempo, tu gentileza, tus análisis y de tenernos actualizados en el día a día de lo que está ocurriendo allí con nuestros hermanos y hermanas palestinas. Muchas gracias a vosotros. Gracias, y siempre aquí estaremos siguiendo los acontecimientos en la medida que sea posible que Mayet nos colabore, Mayet. Suerte. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.